Y avanzamos con la información aquí desde el canal de la producción. Momento de recibir a nuestro invitado del día de hoy. Estoy hablando del licenciado Jorge Johansen, presidente de CITRAP. ¿Cómo está, don Jorge? Bienvenido. Muy buenos días, Katiuska. Encantado de haber sido invitado a tu programa. Un placer realmente tenerte y un placer porque vamos a hablar de temas muy importantes y de suma relevancia, más teniendo en cuenta el contexto exportador de nuestro país en cuanto a lo que respecta a la carne. Vamos a arrancar un ratito explicándole también a la audiencia y contándole, por supuesto, cuando hablamos de CITRAP, de qué estamos hablando, para después entrar ya en los puntos específicos. Sí, el CITRAP es el sistema de trazabilidad del Paraguay, que tiene un componente operativo que lo lleva la Asociación Rural del Paraguay y un componente normativo que está a cargo del SENACSA. Son dos oficinas en un mismo esquema que refiere a todo el esquema de trazabilidad, pero como siempre el estamento público debe ser el que redacta las normas que posteriormente van a ser validadas a nivel de otros organismos internacionales como el Ministerio de Agricultura, el mismo SENACSA y otros. Es una APP cuasi perfecta, por decirlo así, porque nosotros tenemos mucho tiempo de intercambio fluido y constante de todo lo referente a la operativa, a la normativa, a todas las auditorías, al alcance que se pretende y a las nuevas exigencias que normalmente vienen de nuestros clientes, porque el CITRAP a la fecha está conformado para atender Unión Europea. Inicialmente atendía también Chile. Chile por un proceso de, entiendo yo, confianza y acostumbramiento, no solicitó más certificado CITRAP de trazabilidad, pero sí la Unión Europea e inclusive fue agregando algunas normas sobre uso de antibióticos, hormonas para producir múltiples óvulos, lo que se utiliza normalmente al hacer transferencia de embriones para la multiovulación, etcétera, etcétera. Y toda esa normativa directamente nos afecta porque nosotros tenemos que transferir a los usuarios. Eso sería básicamente el leitmotiv de lo que inherentemente el CITRAP maneja todos los días. Además de lo que también te había explicado, que es el contacto directo con los frigoríficos a través de los botones que identifican al animal con el número irrepetible, que al llegar al frigorífico, el IVO, que es el veterinario responsable, absolutamente independiente al frigorífico, es responsable de verificar de que ese botón que identifica al animal esté inserto en el mismo, anota los números e inmediatamente en un sistema online que tenemos, el CITRAP recibe esa información, la procesa y la convalida. Entonces, estamos hablando de procesos operativos de 6 días a la semana que permiten de que nosotros podamos ofrecer y vender carne con todos los requerimientos actuales al mercado de la Unión Europea, que es uno de los más exigentes del mundo, ¿verdad? Cuando hablamos justamente de la Unión Europea y lo que mencionas recientemente, lo exigentes que son a nivel internacional y cuando hablamos de trazabilidad, ¿qué tan importante es manejar justamente la trazabilidad dentro de la cadena de exportación? Y por supuesto también contarnos cuáles son las exigencias que tiene la Unión Europea para aceptar carne procedente de otros puntos del mundo. La trazabilidad en el Paraguay en este momento y la que maneja la oficina, el CITRAP, refieren no solamente al origen de ese animal, sino saber dónde nació, cuándo fue llevado a los potreros de engorde. Al momento solamente puede tener una segunda marca, o sea, yo puedo comprar animales de una marca a un productor de terneros y yo los engordo insertando una segunda marca y solamente hasta ahí puede ir el proceso de validación. Estamos tratando de incorporar
una tercer marca con el mismo seguimiento y las mismas exigencias. Llega ese animal al potrero donde va a pasar su tiempo de engorde y él debe mantener un reporte diario de todas las operaciones de sanitación a las cuales fue expuesto, si es que lo fue. Por supuesto, los registros de las vacunaciones obligatorias de aftosa y brucelosis en el caso de las hembras. También tiene que estar absolutamente asentada toda la dieta de ese animal, porque lo que nosotros en este momento estamos ofertando como carne trazada a la Unión Europea refiere a animales absolutamente naturales. O sea, no ingieren ningún tipo de subproducto industrial. Estamos hablando de que normalmente se utilizan sales minerales, pasturas, todos componentes vegetales. Entonces nosotros hablamos de una carne 100% natural que es ofrecida en condiciones especiales. Tienen que ser un animal diente de leche o 2 dientes, no puede superar los 30 meses al momento de la faena, tiene que tener un peso cuya media res tiene que estar cercano a los 270 kilos y debe tener una conformación de la grasa, no solamente de la intersticial, sino también de la grasa de cobertura, acorde a los estándares de la media res que exige ese mercado. O sea, estamos hablando de una trazabilidad de origen, una trazabilidad sanitaria, una trazabilidad nutricional y una trazabilidad que llega hasta el frigorífico con un número identificatorio que sería su número de cédula, que es compartido en las 2 medias reses, obviamente, y eso asegura al mercado europeo, que por cierto tenemos visitas constantes de sus auditorías y al momento con muchísimo orgullo podemos decir que siempre hemos salido felicitados por lo estricto del procedimiento y por la operativa misma de todos los funcionarios de la oficina de CITRAP, que es realmente impecable. O sea, hay que hacer constar de que una oficina que maneja todo el sistema de trazabilidad de Paraguay tiene solamente 13 funcionarios. Y estamos hablando de 1.250.000 cabezas trazadas y 400 propietarios. Entonces estamos hablando de un trabajo muy duro. Pero de todas maneras, todo lo que nosotros venimos haciendo hace más de 16 años nos dio un soporte y una flexibilidad, una gimnasia como para manejar muy estrictamente todos estos cánones exigidos y ofrecerle las máximas seguridades de que lo que están comiendo proviene de un sistema de trazabilidad altamente profesionalizado. Hablamos realmente de un trabajo detalle por detalle, minucioso y realmente muy importante también, porque hablamos de que también de esto depende la apertura que tengan los mercados con nosotros. Básicamente, Katiuska, el hecho de tener animales trazados y de estar exportando a la Unión Europea da un estatus a la ganadería paraguaya, donde se entiende de que no se pueden generar solamente esos animales por generación espontánea. O sea, la ganadería paraguaya está muy organizada y se va organizando con el paso del tiempo, porque entiéndase de que no se puede mantener una ganadería desorganizada. O sea, hoy es muy oneroso producir este tipo de hacienda, que es la que se vende a los mercados de alta exigencia, y eso proviene de ganaderías muy organizadas. Eso no quiere decir de que tiene que ser una ganadería enorme, no. Nosotros tenemos usuarios CITRAP que tienen 400 cabezas. No es problema de volumen, individual me refiero, sino es problema de ceñirse a las reglas. El CITRAP y la Unión Europea no solamente exige
cuestiones del animal en sí. Las condiciones del establecimiento ganadero deben ser impecables. Las condiciones de los funcionarios, de la estancia donde se realiza el engorde, deben ser 100% ligados a la ley. IPS, deben tener condiciones absolutamente confortables de vida, tienen que tener todo lo referente a uniformes. O sea, estamos hablando de que es algo integral. Y así también las facilidades, o sea, todo lo que refiere a la infraestructura de corrales tiene que ser minuciosamente inspeccionada. No puede tener un bulón que sobresalga, no tiene que tener un sector del tránsito de los animales que esté roto. ¿Por qué? Porque eso asegura el bienestar del funcionario que está trabajando con los animales y de los animales que por algún accidente no vayan a sufrir alguna herida, golpe o contusión. Entonces, nosotros hablamos de un sistema realmente muy integral. Y el siguiente paso del CITRAP ARP es tratar de ofrecerlo a más ganaderos. Así también tenemos en este momento unas auditorías internas. El SENACSA le audita al CITRAP, el CITRAP le audita a sus usuarios y nosotros tenemos un convenio con la Unión Europea de que el 33% de todos los usuarios deben ser auditados anualmente para cerrar en un ciclo de 3 años la auditoría del 100% de todos los establecimientos. O sea, entiendo que el tiempo es muy corto, por eso trato de resumir lo máximo posible, pero con esto te explico de que es un proceso que se inicia en el campo, en el potrero, y que va hasta el frigorífico, que posteriormente va a llegar con ese corte al plato del usuario final. Ahora la consulta, don Jorge, ¿cómo también los productores pueden acceder a este sistema o pueden formar parte también del CITRAP? ¿Cómo hacen para ingresar justamente a este sistema tan importante y realmente tan minucioso? El sistema de trazabilidad no es privativo de los socios de la Asociación Rural del Paraguay. Cualquier ganadero puede entrar a página web y solicita ser parte del CITRAP. De hecho, tenemos una página web que tiene mucha información, que es bastante explicativa y se puede explorar, pero por supuesto que están invitados a también visitarnos en el predio de la Asociación Rural del Paraguay, en el piso 1 del edificio Solalinde, donde tenemos nuestras oficinas, y ahí pueden recabar toda la información que quieran. O sea, el canon anual que se paga por pertenecer al CITRAP no es muy oneroso. Estamos hablando de alrededor un salario mínimo al año, es lo que se paga. Y luego viene la parte más complicada, por decirlo así. La parte más complicada habla de los requisitos obligatorios de la tenencia y administración de números, de tener las instalaciones adecuadas, etcétera, etcétera. Pero para acceder a esos mercados se tiene que tener no solamente un lindo animal o un animal terminado, se tiene que tener un complejo productivo absolutamente sostenible, amigable con el ambiente, amigable con absolutamente cómodo para el trabajo del ser humano. Estamos hablando de algo que va transformando la ganadería. De hecho, el uso de picanas o palos está absolutamente prohibido en los corrales. O sea, se utilizan unas banderolas que, aunque mucha gente todavía no cree, esas banderolas propician de que el ganado entre mucho más rápido al brete y se pueda trabajar sin provocar ningún golpe. Todo es más amigable. Y yo entiendo de que es una manera de hacer ganadería tecnificada sin un sobrecosto
pero sí con muchas exigencias. De ninguna manera puedo mentir yo, claro que tiene muchas exigencias sanitarias, nutricionales, de todo lo que refiere a infraestructura productiva, pero es la manera como se llegan a los mercados de calidad, ¿verdad? O sea, uno normalmente tiene que competir en igualdad de condiciones que los demás oferentes. Y los demás oferentes, Uruguay, Argentina, Brasil, para decir los países que están fuertemente en el mercado europeo, se manejan en las mismas condiciones en las cuales nosotros nos manejamos. Y me imagino también que por consecuencia cada mercado tiene sus exigencias en cuestiones de trazabilidad. Absolutamente. Fíjate que lo habrás escuchado al presidente del SENACSA y al ministro de Agricultura y al viceministro de Ganadería diciendo de que el mercado norteamericano tiene años de haber recibido la solicitud para que el Paraguay pueda ingresar con los cortes de carne. Pero te estoy hablando de muchísimos años. Tal es así que el laboratorio fue uno de los, no de los condicionamientos, pero sí de los pedidos que realizó el mercado norteamericano, y eso te va abriendo los ojos. O sea, uno como que se da cuenta de que se tienen normativas cada vez más exigentes, pero no por ello impiden la producción. O sea, es cuestión de irse adaptando. Uno cuando está en el colegio, mayormente estudiando un poco, salva todas las materias. Cuando entra a la universidad ve que la realidad es distinta, de que para ser un profesional uno tiene que estudiar 5 veces más. Y cuando uno realiza una maestría se da cuenta de que tiene que estudiar 5 veces más que un universitario. Y es el mismo proceso para todo lo que nosotros querramos conseguir como mejora estructural. Por supuesto que obliga a un mayor esfuerzo, a un mayor orden administrativo, a una puntillosidad en cuanto a lo referente a sanidad, a nutrición, a origen del animal, etcétera, etcétera. Pero llevamos ya más de 16 años en esos mercados y con una buenísima receptividad de los mismos. Me hablabas justamente vos de las personas que están trabajando en oficina, mencionabas a 13 funcionarios que están trabajando ahí dentro del CITRAP. Sí, correcto. Ahora, cuando inicia este trabajo de trazabilidad que inicia justamente en los establecimientos de cada uno de los productores, ¿quién es el encargado justamente de enviar la información desde ahí o de hacer las verificaciones a nivel interno? No, nosotros tenemos profesionales dentro del CITRAP que son funcionarios que van a hacer las auditorías. O sea, las auditorías las hace el CITRAP en sí, amén de la información que envían los usuarios al momento de preparar el lote que va a ir a faena, que eso hoy se hace online, antes eran unos formularios bastante engorrosos. Hoy, gracias a la tecnología, se han reducido mucho los tiempos y se ha facilitado mucho la operativa, pero las auditorías son físicas. No hay auditorías que prendo la cámara del Android y yo... No. Auditorías a distancia no se aceptan. Es más, nosotros, además de las auditorías de la Unión Europea, del SENACSA y de otros estamentos, nosotros contamos con una auditoría que nos otorgó el ISO 9000. O sea, SGS, que es extremadamente estricta, es quien nos audita, independientemente de todo esto a quienes te he mencionado, y tenemos continuamos con el tema de tener el orgullo de decir que somos felicitados cada año y cada semestre que realizan las auditorías parciales por el SGS, justamente por lo estricto pero no engorroso del procedimiento interno y por lo claro de todo lo que refieren a los archivos y a los procesos que se desarrollan adentro del CITRAP. Y acordate de que el CITRAP atiende a todos los frigoríficos que están haciendo faena UE. Y todos los que hacen faena UE a través de un canal, porque es dedicado, es de frigorífico a CITRAP y de CITRAP a frigorífico,
nosotros podemos certificar todas esas reses que van a faena. Excelente, bueno, realmente un placer escucharte, recibirte, conocer por sobre todo más acerca de este importantísimo sistema y también saber un poquitito más acerca de las exigencias de la Unión Europea. Obviamente no va a ser la última vez que te voy a invitar y ya te dije también que quiero hacerte una entrevista para nuestro otro espacio de Carne para el Mundo, donde vamos a ir justamente y vamos a mirar también un poquitito parte del trabajo que realizan con CITRAP. Eso sería estupendo, o sea, mirar el trabajo, porque el logro del CITRAP realmente lo tienen los funcionarios. Es un equipo estupendo que trabaja 6 días a la semana y realmente los presidentes somos presidentes de estar o no estar ahí. Puede venir cualquier otro y se va a encontrar con una estructura organizada, pulcra, honesta, que tiene no solamente la camiseta, el alma tiene puesta en el CITRAP. Entonces eso es algo que realmente a mí me llena de orgullo y creo de que ese orgullo se transmite para el Paraguay. ¿Por qué? Porque cuando vienen los europeos ven algo que se está haciendo en el Paraguay de la manera correcta, auditado y certificado. Y eso vende. Ver de que en el Paraguay se hacen muy bien las cosas, vende. No solamente te tenés que ir con un buen corte, te tenés que ir con todos los papeles que certifican de que ese buen corte tiene un seguimiento anterior. Eso es trazabilidad, eso es lo que Paraguay puede hacer. Entonces, realmente esto significa un orgullo paraguayo realmente. Excelente. Bueno, don Jorge, muchísimas gracias, un placer, vamos a estar hablando próximamente, así que de momento muchísimas gracias por compartir toda esta información con nosotros y por supuesto con toda la audiencia de ProGanadería. Yo soy agradecido por haber sido invitado y eres muy amable, Katiuska, a las órdenes. Gracias.